Amén. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos y pedimos la asistencia de tu Espíritu, que nos asista, nos acompañe y nos dirija, ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis queridos, estamos en esta noche aquí y estamos tratando con la iglesia. Anoche estábamos hablando de la iglesia de Pérgamo. De la iglesia de Pérgamo es del 313 al 538. Esa es la etapa que se le asigna por los acontecimientos que ocurrieron allí. Y es que la iglesia, como decíamos ayer, fue perseguida desde que nació en el 31, muerte, resurrección, entronización de Cristo, hasta el año 100. Allí en ese tiempo muere Juan, el último de todos los apóstoles. Y luego la siguiente etapa de la iglesia, que fue la más encarnizada de persecución que se planificó en muchas ocasiones los emperadores. Su meta fue erradicarla de la tierra. Todo eso terminó en el año 313, cuando el emperador Constantino I el Grande y Licinio eran emperadores, los dos. Ellos emiten el documento a donde la iglesia cristiana ya va a ser tenida como las demás religiones que habían en el imperio romano. Pasó algo allí que anoche hablamos, pero también hoy vamos a hablar más, porque esa es una de las etapas más importantes, una de las etapas más cruciales, más relevantes en la historia de la iglesia, lo que pasó a la iglesia de Pérgamo. Su nombre está relacionado con la palabra ensalzamiento, exaltación, elevación. Porque la iglesia, una vez que tuvo libertad y Constantino le dio espacio abierto para que la iglesia pues existiera y trabajara, pero con mucha simpatía. Y la iglesia cristiana entonces aprovechó la oportunidad y allí se mundanalizó. Aprovechó la oportunidad que se le dio de posicionarse en una jerarquía elevada, como dice el nombre, ensalzamiento, exaltación, elevación, de buscar la altura del mundo, el poder terrenal. Eso se le echa la culpa a Constantino. En realidad Constantino no es el culpable. Constantino es lo que es un político y él lo que hace solamente manejar las situaciones desde la perspectiva política. Quienes tenían que cuidar la iglesia y mirar los pasos que daban, cómo se ubicaban, cómo se establecían, cómo se desarrollaban la iglesia cristiana allí en el Imperio Romano, eran los líderes, los ancianos, los teólogos, las personas que eran los que dirigían la iglesia misma, no Constantino, porque Constantino no era miembro de la iglesia, se cree que no lo fue nunca. Él nunca reclamó ser un líder religioso, no lo fue. Él fue un político todo el tiempo. Él no tuvo cargo en la iglesia, no era un diácono, no era teólogo. Simplemente la iglesia estaba llena de teólogos, estaba llena de ancianos, estaba llena de líderes que venían desde que ellos habían tenido uso de razón en la iglesia. La iglesia estaba teniendo ya, como vemos allí, cerca de 3 siglos. Y ellos, los líderes, estaban allí. Ellos fueron los líderes de la iglesia los que
dejaron a un lado los valores que Cristo había establecido para su iglesia y se posicionaron en el poder mundanal y alcanzar poder terrenal y vivir. Veamos algunas cosas que pasaron allí, que ocurrieron allí. Lo que aconteció allí cuando los líderes de la iglesia cristiana, la iglesia fundada por Cristo y difundida por Pablo, que Pablo fue el que fundó esta iglesia, y allí él estableció los valores y los principios de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo. Y los líderes que estaban allí en esta iglesia, ellos sabían bien y tenían los principios que se le habían establecido. Ellos simplemente pues los ignoraron y ellos los olvidaron, y entonces pasaron ellos a ser la iglesia cristiana, la institución apóstata, la iglesia que buscó servir a Dios, pero siguiendo sus propias liturgias y sus propios modalidad. Y eso pues convirtió a la iglesia en un sistema apóstata. ¿Ve? Así que allí comenzó la apostasía profética. La iglesia cristiana abandonó su principio y se hizo popular, ascendió al poder, lo reclamó, lo capturó, se enraizó un sistema y entonces surgió allí el papado, tal como lo conocemos hoy. Eso fue solamente culpa de los dirigentes. La iglesia es la que consintió en ser eso. Durante este tiempo el papado consolidó su posición como cabeza religiosa y política de Europa Occidental. Leamos en la Biblia profecías que se cumplieron allí. Profecías que se cumplieron allí, en esta iglesia, en ese tiempo. ¿Qué es lo que la iglesia hizo? Según lo que la profecía había señalado. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Es el apóstol Pablo que en su tiempo, él escribió esta carta, pero se cumplió una profecía que él puso allí. Se cumplió acá, en la iglesia de Pérgamo, la iglesia cristiana en la etapa de Pérgamo. Dice el apóstol Pablo que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor esté cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará el inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el poder del amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que entonces aquí le da varios nombres a un sistema, y ese sistema que Pablo menciona allí fue allí en la iglesia de Pérgamo a partir del 313 antes de Cristo, que se levantó, y es que dice allí la apostasía. La segunda Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe de ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía. Lo que pasa es
que el apóstol Pablo venía antes de este capítulo hablando de la segunda venida de Jesús en la primera carta de Tesalonicense. Y entonces los hermanos esperaban que la venida de Cristo iba a ser algo quizás de unos años, que pensaban que iba quizás a ocurrir por allí, digamos, en unos 10, 20, 30 años. Ellos pensaban 50. Y Pablo le dice que no, que Cristo no viene sin que venga antes la apostasía. ¿De dónde viene la palabra apostasía? La palabra apostasía viene de la palabra apóstol. De allí viene la palabra apostasía, de apóstol. Y luego, la palabra viene de apóstata. Y entonces viene apostasía. Así que es necesario para que haya apostasía que la persona que apostata sea un apóstol. Si no, no puede cumplirlo. O sea, lo que está diciendo es que la iglesia cristiana que apostató allí es porque tenía los apóstoles de Dios allí. Y para que haya apostasía, tienen los apóstoles de Dios estar haciendo la obra de Dios y entonces dejarse sobornar por el mundo y por los bienes materiales y entonces mundanalizarse, estando en el puesto que se lo ha colocado para que cumpla la obra de Dios. Y después que hace eso, entonces quedarse allí y no irse. ¿Ves? Así que eso es lo que llama apostasía. O sea, lo que la iglesia hizo fue que ella se quedó siendo cristiana, se quedó pretendiendo que ella es la iglesia de Cristo, pero ella abandonó los principios del reino de Cristo que dijo: mi reino no es de este mundo, y ella abandonó ya los lineamientos del mundo futuro, pero se quedó con el nombre de iglesia cristiana. Y el líder de ella reclamó ser un apóstol y se quedó allí y no hubo quien lo quitara. Renunció a los principios, a los postulados, pero no renunció al cargo. Y eso de quedarse allí, cuando ya no hace los valores cristianos, eso lo convierte en un apóstata. Entonces dice allí: Cristo no viene sino que sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así se le llama, el hombre de pecado, al líder de la iglesia cristiana que se levantó y comenzó a operar desde el tiempo de Pérgamo, cuando Constantino pues le dio luz verde para que ellos se establecieran sin límite. Y ellos reclamaron y se acomodaron entonces, buscando poder terrenal allí en la tierra. Así que dice así el versículo, Tesalonicenses 2:3, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son dos títulos que le da. Le da tres títulos: el apóstata, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice el versículo 4? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se opone. ¿Cómo hace eso? Bueno, que simplemente le iba a hacer la guerra a todo lo que es objeto de culto, o sea que ese es Dios, pero sentándose en el templo de Dios como Dios, dice, según Tesalonicenses 2:4, y haciéndose pasar por Dios. Así que entonces, al decir que se opone a lo que es objeto de culto, a todo se opone, pero luego se sienta en el templo, lo que está diciendo es que lo que se opone es a Dios y lo hace de una manera: si se sienta en su templo y se hace pasar por Dios, lo que está dando es un golpe de estado a Dios. Simplemente lo encara para eliminarlo. Lo mismo que pasa con los golpes de estado político, que se enfrenta al gobernante que hay y entonces se lo destrona, ¿ve? Y se lo asesina para borrar toda su historia allí en la administración y ser simplemente sustituido. Si dice que se opone a lo que es culto, que ese es Dios, pero se sienta en su templo y se hace pasar por Dios, eso dice que se levantó en la iglesia de Pérgamo. ¿Y ve? Entonces dice, le da otro nombre, según la Tesalonicenses 2:7 le da el misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad. ¿Por qué misterio? Porque simplemente operaría de tal manera que la gente no se daría cuenta por causa de la actitud que él tomaría, el estilo, la forma, la manera de actuar, de hacer las reuniones, de llevar a la religión.
que la gente, si no tenía revelación del Espíritu, no se va a dar cuenta, no se daría cuenta nunca de que él es un impostor, de que él simplemente sustituyó. Y entonces lo lamentable es de que si hubiera sido honesto y él le hace la guerra a Dios en público y publica que él es enemigo de Dios e intenta borrar el nombre de Dios y luego él trae un nombre nuevo que él adoptó, no hubiera sido un peligro porque la gente hubiera entonces estado advertida. Pero cuando él ahora no trae un nombre nuevo, sino que se queda con el nombre cristiano, y además de eso, pretende que él está cumpliendo todas las normas de Cristo sin traer otra con otro nombre, aunque se llenó de normas paganas, recogió todas las normas paganas que había. De hecho, lo que pasó allí fue que los poderes romanos secuestraron a la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana se dejó secuestrar por ellos, y el poder romano pagano que había fue el que se instauró entonces allí en el lugar de la iglesia, porque los líderes de la iglesia, ellos simplemente se dejaron comprar, se dejaron seducir, vendieron la verdad por el poder terrenal que se le ofreció. Así que entonces dice así, ¿no acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, yo le decía esto? Recuerde que Pablo, aquí estamos hablando a partir del año 313, esto es el siglo IV. Y Pablo vivió muchos tiempo antes. Pablo vivió, él fue el fundador de esta iglesia, pero Pablo vivió, ya sabemos, que en el primer siglo, en el 66, se cree que fue decapitado. O sea que son más de 200 años antes que Pablo existió y escribió esto. Pero era profeta y profetizó esto, de que esto iba a pasar. Así que entonces dice que Pablo le hablaba a la iglesia de esto, le predicaba a la iglesia que esto iba a acontecer. Por eso él dice, vosotros habéis lo que le detiene, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Así que había algo que impedía, dice, que se manifestara. ¿Qué era lo que impedía? Lo que impedía era que en Roma había emperadores. Y ahora pues también estaba la iglesia cristiana. Pero llegó un momento en el cual, por guerras internas que hubo e invasiones que le hicieron enemigos de Roma, ellos quitaron el emperador, le dieron un golpe de estado, lo defenestraron. Ese era el impedimento que había. Y este líder religioso, que era ambicioso y mundano, y él quería en la tierra tener poder, pero hacerlo en nombre de Dios. Porque si viene con su propio nombre, él no engaña, pero en nombre de Dios, entonces se hace pasar por Dios. Es un engaño tremendo, siendo un poder que es pagano del imperio, lleno de costumbres mundanas y paganas. Y cuando quitaron el emperador, que fue Rómulo Augusto fue el último emperador de Roma, lo quitó Doacro, un invasor, que es una invasión a Roma, y destronó al emperador. Y cuando el líder de la iglesia cristiana vio ese vacío de poder, fue hábil inmediatamente, usó la influencia religiosa que tenía y la habilidad, y ocupó también el lugar del emperador. Y desde ese tiempo, desde esta iglesia de Pérgamo en adelante, entonces ya la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana con ese nombre y todo y su liturgia, pero iba a ser un poder político, terrenal, pagano y religioso. Así que se le llama el misterio de iniquidad en 2 Tesalonicenses 2, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 8, entonces se manifestará el inicuo, ese otro nombre que le da, el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento por obra de Satanás, con gran poder, señal y prodigio mentiroso, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envió poder engañoso para que en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que todos estos nombres se lo da el apóstol Pablo a este sistema que nació allí. Veamos el nombre que le da Juan.
Juan el apóstol, el que murió aproximadamente en el 100, el último de todos los apóstoles, también habló de este poder que iba a venir, de que la iglesia cristiana iba a caer en esta situación. En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice allí, versículo 18 dice, Juan 2:18, primera carta de Juan 2:18, Juan dijo, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros viste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Así que fue Juan y no Pablo el que le llamó el anticristo, pero el mismo poder. ¿Qué dice Juan de este poder? Salieron de nosotros. Salieron de nosotros. O sea, eso es lo que dice Juan en primera carta de Juan 2:19. El anticristo salió de nosotros. ¿Qué está diciendo? Que simplemente es personas que estaban allí. Los líderes de la iglesia, ellos son los que harán esto. Gente que estaban enraizada en nuestro sistema, en la iglesia. Ellos son los que van a hacer esta cosa. Salieron de nosotros, dice, pero le advierto que no eran de nosotros. O sea, para que entienda, que abra los ojos y vea que están trabajando con el nombre nuestro. También su historia la hicieron dentro de nosotros, pero se ha advertido que ellos están manejando otro proyecto. Eso es lo que Juan quiere, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero ellos han abandonado los principios, primera carta de Juan 19, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, primera carta de Juan 19, o sea, que se sepa que dentro de la congregación de la iglesia hay que abrir los ojos, porque simplemente Satanás, de la manera que él engaña es si consigue que en el nombre de la iglesia, que la gente que viste la ropa de iglesia, que la gente que es líder de la iglesia, que la gente que es de la iglesia, la gente que opera el proyecto de la iglesia, esa es la gente que Satanás usaría para engañar, y lo hizo allí en la iglesia de Pérgamo. ¿Ve? Gente dice de nosotros. El apóstol Pablo había hablado de eso, y mire a dónde Pablo habló. Habló en Hechos 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y el versículo 28. Pablo, recuerde bien, Pablo fue el que fundó la iglesia de Pérgamo, pero Pablo vivió en el primer siglo y murió un poquito a mediados, años 66, pero era profeta y escribió esto. Y entonces nosotros estamos viendo la profecía ahora. Hechos 20:28, Pablo allí profetizó sobre esto. Pablo, Hechos 20:28, profetizó sobre esta situación. Mire lo que dice a Hechos 20:28. El apóstol Pablo, antes de partir para Jerusalén, de donde de allí sería apresado en Jerusalén, y entonces sería llevado a Roma, y allí en Roma pues estaría en la cárcel, y allí lo matarían. Antes de salir de allí, él se despidió de la iglesia, y le dejó este mensaje así, Hechos 20:28. Le dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Entrarán en medio de vosotros. O sea, serán personas que vendrán, entrarán a la iglesia y se establecerán, porque serán grandes líderes. Pero ellos no tienen el proyecto de Dios en su corazón, pero necesitan operar de la iglesia, porque la iglesia da un tipo de cara bonita. La gente de iglesia se vende como una iglesia, como personas honorables. Y además de eso, Satanás quiere engañar a los creyentes, no a los ladrones, asaltantes, traficantes, borrachos, que Dios los ama, pero a Satanás le interesa a los creyentes, a la iglesia, y por lo tanto dice, introduciría personas para que estas personas
echen raíz en la iglesia y allí operen, pero que sean personas que no tienen en su corazón el proyecto de Dios. Así que dice Hechos 20:29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras a los discípulos. Está Pablo repitiendo a Juan, que dice de vosotros. Hechos 20:30, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que de esto es que Pablo habla aquí cuando dice que ya él, en el tiempo de él hablaba eso en Tesalonicense. Dice, cuando yo estaba con ustedes, yo les decía esto, que este sistema iba a venir. ¿Ve? Esto, allí surgió una religión hecha de fragmentos de muchas religiones anteriores, una mezcla de religiones. Eso es la iglesia cristiana católica que surgió de allí. Se llama sincretismo, cuando se hace una religión de pedazos de religiones antiguas. Todo un proyecto oponiéndose al establecido por Dios. Veamos algunas de las cosas que la iglesia cristiana adoptó allí, para que veamos que se quedó con algunos términos, valores, principios, doctrinas. Por ejemplo, se quedaron creyendo en la Biblia, diciendo que creen en la Biblia. Se quedaron diciendo que Cristo es el líder de la iglesia, solamente que el líder, él iba a reclamar que él es ¿cómo se llama esto? La palabra correcta en español sería el gemelo, el vicario de Cristo. Vicario significa cuando hay una presidencia, pero que es dirigida por dos. Ha habido gobierno en algunos países que son gobernados por tres personas y tienen el mismo poder. Se llama un triunvirato, pero este sería un diunvirato, o sea, de dos. El líder de la iglesia cristiana católica dice que la iglesia es gobernada, dirigida por un diunvirato, o sea, por dos líderes que tienen el mismo derecho. Y que Cristo es el líder y que Él es el líder y que Él es el vicario, o sea, el otro de Cristo, el gemelo, o sea, que tienen el mismo derecho. Y que si Cristo perdona el pecado, pues Él tiene el mismo derecho, que tiene la misma jerarquía. Y que si Cristo es Dios, Él también reclama ser Dios. Y si que Cristo perdona pecado, Él reclama que Él perdona pecado. Todo cosa, todo jerarquía que se le atribuye a Cristo, Él dice que a Él le corresponden. A Cristo se dice que Cristo es infalible, que es Dios. Él reclamó la infalibilidad. Él la reclamó. Y dice que Cristo pues le toca en el cielo y que a Él le dejaron todo lo que es aquí abajo en la tierra. Así que entonces, eso se llama sincretismo. ¿Cuáles son alguna cosa que esta iglesia cristiana adoptó que no son bíblicas para poder hacer una ensalada de cristianismo y que se diga que tiene otros ingredientes que no son bíblicos? ¿Cómo se puede probar eso? Que tiene ingredientes que no son bíblicos. ¿Cuáles son esos? Veamos cuáles son. La Biblia prohíbe las imágenes. El segundo mandamiento dice, no te harás imágenes. ¿Ve? No te hagas imágenes ni las honres. La iglesia simplemente se llenó repleta que no se podía cruzar en una selva tupida de tantas imágenes. Ahora, si se le dice eso hoy a la iglesia, ya ha sido tan atacada por los cristianos protestantes con la Biblia, que ahora pues han tenido que agachar un poco la cabeza y han quitado muchísima, pero ellos dicen que ellos nunca han adorado a la imagen. El mandamiento no comienza diciendo que no adore imágenes. El mandamiento comienza diciendo que no la haga. Por lo tanto, si dicen no adoramos, es solo un recuerdo, todavía hay un problema, porque el mandamiento lo que dice es que no la haga. Y además dice no las honre. Así que si no las adora,
todavía no ha resuelto el problema, ¿ves? A las estatuas de los dioses antiguos, todas esas estatuas de la Iglesia Católica Cristiana, todas esas estatuas existían antes de que surgiera todo esto. Eran los dioses antiguos, milenarios que había en Roma, que venían desde Asiria, desde Babilonia antiguo. Y a esos ídolos le pusieron nombre cristiano. Por ejemplo, la estatua que han usado para la Virgen, esa estatua existía antes. Era Astarte y otras diosas fenicias y griegas que ya existían. Le cambiaron el nombre solamente a para cubrir de cristianismo todo el proyecto del basurero pagano que han adoptado dentro de su proyecto. Hay una estatua de San Pedro. Esa estatua existía antes. Ese era el dios Zeus. Y hay estatuas de muchos dioses, de muchos apóstoles, que tienen nombre apóstoles bíblicos. Eso existía antes. Nada nuevo trajeron. Eso existía antes. Solo le cambiaron el nombre. Veamos, por ejemplo, se entronizó el estoicismo. Veamos qué es el estoicismo, cómo el estoicismo entró allí y qué es esto, el estoicismo, que es lo que en realidad entró allí a la iglesia. Entró el estoicismo. El estoicismo introdujo, por ejemplo, recuerde bien, cuando Dios crea el hombre, en Génesis capítulo 1, Dios dice al hombre, dice, lo bendijo y le dice, creced, multiplicaos, llenad la tierra. Eso dice Génesis 1:26. Y el 28 dice que Jehová, dice, varón y hembra lo creó y le dijo que llenaran la tierra, que la multipliquen, señorearan sobre los peces del mar, las aves de los cielos, la tierra y todo animal que se adapta sobre la tierra. ¿Ve? Así que fue un mandato. Dios dijo, Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y en Génesis capítulo 1, que se multiplicaran. Así que Dios entonces estableció allí la familia, porque esperaba que se llenara el mundo lleno. Hoy tenemos 8.000 millones de personas, que el mundo se llenara con solo una persona. No fueron dos personas que Dios hizo de la tierra, solo una. Dios pudo ir al suelo y hacer un muñeco que fuera la mujer para Adán, pero prefirió mejor sacarle a Adán porque quería que la humanidad toda fuera de una sola familia, de una sola sangre. Y si hubiera hecho una mujer del suelo, hubieran sido dos sangres. Entonces la sangre solo de Adán. ¿Ve? De una sola sangre, una sola familia, una sola genética. Y que de ese hombre solo se llenara la tierra. Así que entonces allí Satanás trabajaría para, a través de este sistema, echar por tierra el plan divino de llenar la tierra. Y estableció, escuche bien, eso es el celibato. El celibato. Esta iglesia inmediatamente allí se comenzó a que los hombres no debían casarse. Por lo menos la gente que le iba a servir a Dios no debía casarse. Es decir, para destruir el plan de Dios, de la familia. Y que la mujer que se consagrara a Dios no debía casarse. Sino porque entenderían que la gente que no se casaba era más santo que el que se casaba. ¿Ve? Ellos establecieron eso. Por lo tanto, entonces ellos establecieron allí todo lo que fue los monasterios. Monasterios para hombres que se quedarían allí y establecían lo que sería entonces el celibato. ¿Ve? Y establecerían allí el voto de pobreza, que se le llama también ascética o ascetismo. Serían personas retiradas, porque ellos venían del estoicismo. El estoicismo es muy antiguo. El estoicismo es una filosofía griega, pagana, por supuesto, pero ya antigua desde el tiempo de Sócrates, Platón y Aristóteles en Grecia,
desde los tiempos de 500 antes de Cristo, de 500 antes de Cristo. ¿Ve? A donde los estoicos, ellos creían, por las creencias paganas que tenían, de que toda la materia, lo que es material tangible, lo que usted puede tocar o se ve con los cinco, se percibe con los cinco sentidos, si usted lo oye, si usted lo ve, si usted lo olfatea, si usted puede gustarlo, si usted puede tocarlo, si puede oírlo, eso es depravado y malo. Sí, eso que es material. Ellos eran religiosos, creían en Dios, pero creían que Dios era un espíritu. En eso estaban bien. Pero creían que ese espíritu, que es Dios, no interactuaba con nada que fuera materia. Por lo tanto, ellos entendían que todo el que servía a Dios no debía involucrarse en nada material, ni tener nada material. Ellos decían que Dios había cometido solo un error, y fue haber puesto su espíritu, el espíritu, creían que el hombre, que Dios lo creó y puso su espíritu, el espíritu de Dios en el hombre, pero creían que cometió un error porque lo puso en un cuerpo físico. Por lo tanto, ellos entonces debían, según ellos, retirarse para ellos no participar de nada de esta tierra, excepto solo lo imprescindible para vivir, como tomar agua y comer lo mínimo, después no tener nada material, porque creían que todo lo material era depravado y malo. Por lo tanto, el cuerpo mismo ellos lo menospreciaban, y ellos entendían que se enfermaba y se moría simplemente era el paso imprescindible para librarse del cuerpo, para que el espíritu entonces estuviera donde debía estar. Ellos creían en la reencarnación, por lo tanto ellos no prestaban atención a ayudar a ningún enfermo, creían que era un favor divino que botar ese cuerpo y aprovechar que otra mujer estuviera dando a luz para el espíritu meterse entonces en otra vida y vivir así muchas vidas y a la larga morirse y botar el cuerpo. Así que Sócrates, el autor de eso, Platón, su discípulo, y Aristóteles lo difundieron, y entonces se fundó una gran comunidad en Grecia, y ellos entraron a la iglesia cristiana ahora en el tiempo de Pérgamo, y ellos trajeron el estoicismo, que es el que no se casaban, o si se casaban era solamente nada más para la procreación, porque creían que porque el cuerpo es físico, por lo tanto es malo, y que lo que pasaba en el cuerpo, que es la relación sexual, por lo tanto es mala. Por lo tanto creían que todo lo que es placer, aún de comer, oír una música buena, y el sexo y todo eso, por cuanto es en el cuerpo y en la materia es malo. Por lo tanto ellos entendían que para que no se extinguiera la raza, la práctica sexual solamente para la procreación, y luego retirarse para quedarse solamente en contemplación sin interactuar con el mundo, porque de esa manera entendían que estaban purificándose, y el cuerpo, por cuanto era materia, deberían vivir castigándolo, porque era malo, para purificarse. Todo eso entró a la iglesia cristiana en el tiempo de Pérgamo a partir del 313. Por lo tanto, entonces entró el antimatrimonio, que es el celibato. Creían que el que se casaba era menos santo, que ya el sexo, por cuanto es en el cuerpo, y la persona que se casa tenía que quedarse cuidando a la familia, tenía que quedarse trabajando, y ellos entendían que el que se dedicaba a Dios no debía trabajar nada, porque el trabajo en la tierra todo es con materia. Si es pescador, si es agricultor, si es carpintero, si es ebanista, si es metalúrgico, todo es en materia. Ellos decían, eso es es profano. Tiene que retirarse a donde no toque nada, y tenían lo imprescindible de ropa nada más. Eso ellos le llamaban ascética, desprendimiento de toda propiedad y de todo enseres y bienes de todo. Entonces, la iglesia se fundó y se llenó de eso, de monasterios. Así que ellos entendían que era más santo la mujer que no se casaba, la monja, el hombre que no se casaba, el cura, que la gente que se casaba. Por lo tanto, entonces, entendían que el que no se case es más santo,
Así que entonces el matrimonio quedó en segundo lugar. Quedó como algo secundario o terciario o malo, menos santo, menos bueno. Así que los santos eran más santos, más cercanos de Dios, si no se casaban y si no tenían nada. Entonces ya entendemos por qué América Latina, grábese esto, América Latina es de extracción católico romana, toda. Desde México hasta Brasil, Argentina, todo eso, toda América Latina. No tiene futuro América Latina, no se va a levantar económicamente nunca, porque eso entró a la genética, a los genes. Y el que viene de extracción católico romano, simplemente, sin darse cuenta, rechaza todo lo que es materia. Y eso es lo que trae la pobreza, porque esa es la religión que ellos establecieron. Se llama voto de pobreza o ascetismo. Esto malinterpretaron la creación, que en Génesis capítulo 1 dice que la materia, lo que Dios creó en 6 días, sí materia, pero fue Dios quien lo creó y que Dios creó todas las cosas acá. Pero ellos no sabían eso. Por lo tanto, ellos menospreciaban la materia, todo, y ahí establecieron ¿por qué Estados Unidos es una nación tan rica y Canadá y Europa del oeste? Porque ellos fueron todos protestantes. Y el protestantismo logró desintoxicar a su población de toda esta doctrina falsa. Por eso los líderes protestantes, todos son casados. Desde que Martín Lutero predicó el Evangelio y se hizo Europa protestante, y luego de Inglaterra protestante se fundó Estados Unidos y Canadá y Australia, y ellos entonces fueron instruidos de que esa doctrina de lo malo de lo material, de ese voto de pobreza, eso es pagano, y que también el santificarse, no casándose, también es pagano. Así que entonces estas naciones son prósperas, entendieron que el trabajo es mandado por Dios y la prosperidad, por eso son prósperas. Y además de eso, los líderes casados, por eso hizo que la sociedad era más sana, porque estaba con líderes casados, líderes cristianos casados. Y un líder cristiano casado da ejemplo al ser casado a la familia y además tiene experiencia para aconsejar a las familias que son casados. Pero ¿qué experiencia y herramienta tiene un líder que menosprecia el matrimonio, que cree que es inferior a él? No tiene ni la disposición a aconsejarlo, pero tampoco la experiencia ni el ejemplo, porque no se casó. Por eso en América Latina reina también el caos, el desastre. Allá donde está en la América Latina, además de la pobreza y el atraso, está también lleno de violencia. Está lleno también allí, ¿cómo se llama? De inseguridad, de cárteles, de droga, de vicio. Porque simplemente las familias no tuvieron un líder religioso que los aconsejara para ellos saber cómo comportarse, y sobre todo porque los países protestantes tenían la Biblia y esta gente, el catolicismo, simplemente una de las cosas que hizo fue seguirse llamando de Cristo, decir que es representante de Cristo, pero perseguir y destruir y esconder la Biblia. Y entonces el mundo pues no tuvo la Biblia, sino que lo que tuvo fueron creencias y doctrinas paganas. Una cosa que se estableció allí en este tiempo fue, como vimos, se introdujo allí la infalibilidad papal. El líder de la iglesia ascendería al trono de los emperadores romanos. La iglesia cristiana nunca tuvo trono, pero este líder allí que reclamó ser el dúo de Cristo, el gemelo de Cristo, el vicario. La palabra vicario viene de vi, que significa dos, vicario de Cristo. Pero ocurre que la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó, nunca tuvo trono.
Nunca tuvo trono y no se dice nada de que iba a tenerlo en el tiempo. Tampoco se dice que iba a tener un líder, la iglesia que Cristo fundó, que gobernara el mundo entero, no solo líder de la iglesia, pero líder de todas las naciones, envuelto en todas las componendas políticas. Pero este líder reclamó el trono que dejó el emperador cuando lo defenestraron. De una vez lo tomó y de una vez estableció en el trono de Roma. Y cuando él se hizo, además del líder de la iglesia, que reclama hacerlo, pero se hizo entonces ahora el que gobernaba, el que tenía el dominio, el control, también político, pasó a ser entonces el emperador romano, por el control político que ejerció y por el lugar de donde lo hizo, desde el trono de los emperadores en Roma. Eso lo coloca a él en una posición, escuche bien, a veces salimos a predicar en la calle y hablamos con los católicos. Y entonces, una de las cosas, de los argumentos que nos ponen, es de que el Papa tiene un cargo grande que se merece respeto y el cargo que le dan o función es que él es el sumo pontífice. Grábese esta palabra, pontífice y sumo pontífice. Escuche esto. Cuando usted escucha eso, nunca discuta. Nunca discuta. El Papa reclama ser el sumo pontífice. Escuche bien. Cuando usted escuche eso, no discuta, no lo refute. Escuche bien. Él es eso. El Papa es el sumo pontífice. Grábese eso. Él lo reclama. Pregúntele a todos los católicos. Vaya al Vaticano, que todos dicen que él es sumo pontífice. Y es verdad, él es el sumo pontífice. Escuche bien, yo tengo aquí este libro. Este libro es la crónica de los emperadores romanos. La crónica de los emperadores romanos, desde el primer emperador, que fue Augusto, ¿ve? En el 27 antes de Cristo, él cogió el poder, ascendió al trono. Él era sobrino nieto del general Julio César. Hasta el último emperador que fue destronado en el año 456. Aquí está la crónica de todo. Y este libro no es escrito por religiosos, sino por historiadores seculares que no saben de religión. Acá en este libro dice, puedo leerlo acá, que los emperadores, uno de ellos fue Augusto, el otro fue Nerón, Diocleciano, y muchos de ellos, aquí tiene el título de ellos, uno de los títulos que ellos tienen acá, que ellos ejercieron durante su reinado, es que ellos eran hijos de Dios. Acá lo dice. Y que ellos eran Dios. Y luego pedían adoración. Eso está registrado. Los libros lo dicen. Pedían adoración porque ellos eran Dios. Eso indica que ellos entendían que estaban sentados en el trono de Dios. ¿Ve? Diocleciano, Calígula, todos. ¿Ve? Y otra cosa que dice de ello es, escuche bien, eso es, ¿por qué asesinaron a Julio César? ¿Ve? En el 57 antes de Cristo. ¿Por qué lo mataron a Julio César? Él no era emperador, sino el último de los grandes generales. Porque había un cargo en el gobierno de Roma que era el de pontífice. Ese cargo no es bíblico. No confunda pontífice con sacerdote. Pero la gente a veces lo confunde y cree que cuando el Papa dice que él es sumo pontífice, entonces algunos le refutan porque creen que tú estás aspirando. No es bíblico, en la Biblia no está la función, el cargo de pontífice. No está. Ese cargo es de los emperadores. Y a Julio César lo asesinaron porque era prohibido que el gobernante político
ejerciera ese cargo. Eso estaba asignado a una persona por separado. Como decía en Estados Unidos, que está la Corte Suprema y está el presidente de la Corte Suprema y está el presidente de los Estados Unidos. Son dos cargos diferentes y no puede uno solo hacer las dos cosas. Así el sumo pontífice en Roma era un cargo sagrado y no podía ejercerlo el emperador. Pero Julio César quería ese cargo y se puso a gestionarlo, y por eso fue que lo asesinaron, porque él estaba teniendo demasiado poder y estaba dando los pasos para asumir esa responsabilidad, ese cargo de sumo pontífice. ¿Ve? Ese es un dato muy importante. Todo eso, lo que el Papa actual reclama, infalibilidad, Diocleciano, Calígula, Nerón, ellos ejercían esos cargos, esos reclamos. El Papa exige adoración. No es nuevo. Él solamente, el poder romano, tal como estaba entero, continuó. Solamente hubo una mezcla, porque los líderes de la iglesia cristiana, ellos estuvieron dispuestos a cometer esa mezcla, esa combinación. A eso que llaman apostasía. Es un adulterio espiritual en los líderes de la iglesia, y la iglesia se volvió eso. Y eso es la iglesia cristiana que tenemos hoy, llamada la iglesia católica. ¿Ve? Así que cuando el Papa reclama ser el sumo pontífice y como tal se lo trata, eso los emperadores simplemente lo eran, porque después que asesinaron al general Julio César, para que él no asumiera ese cargo, no lo lograron evitarlo, y cuando entonces vino Augusto, que vino entonces a ocupar el lugar de él, lo reclamó y lo ostentó, y de ahí en adelante todos los emperadores, ¿ve? Que eran hijos de Dios, eran Dios, y además de eso existían adoración, y además de eso eran infalibles, y además de eso también tenían también el cargo junto, que antes era prohibido fusionarlo, a partir de ello se fusionó el de sumo pontífice. Eso lo hicieron los emperadores. Así que no es nada nuevo lo que esto ha pasado allí, pero eso pasó a partir de la iglesia de Pérgamo. El líder de la iglesia ascendería al trono de los emperadores romanos, el trono de la bestia. ¿Por qué bestia? Porque Daniel le llama bestia. Daniel 7:17, el ángel le dijo a Daniel que esas cuatro bestias que él veía, cuatro bestias, Daniel 7:17, eran los reyes de los imperios. Y los imperios son Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Por lo tanto, el que ejerza como gobernante romano ya es por eso, entonces ya del trono del imperio, pues él es una bestia, de las cuatro bestias de Daniel. Por eso se le llama la bestia.